Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Una Fe Relevante. Como pueden ver, estamos en un lugar diferente. Si están oyendo, pues tal vez no noten mucha diferencia, pero estamos grabando desde otro set. Porque es una nueva temporada. Porque esta es una nueva temporada. Exacto, y empezamos pero con toda, en un ambiente más ameno y familiar. Más podcast. ¿Sí? Cool. Wow. Esa es una nueva denominación. Bueno, súper. ¿Qué tema vamos a hablar hoy, Juanes? Hoy vamos a hablar acerca del tema de la pornografía. Bueno, Juanes, como pueden ver, está un poco incómodo con el tema, no. Pero está bien. Porque sí, es un tema muy común, sí, muy difícil para muchas personas de hablar, pero lo más intenso es que probablemente todos nosotros en algún punto hemos sido expuestos a algún tipo de imagen pornográfica, ya sea o en un video, en una revista o en una película, que ni siquiera tiene que ser película pornográfica per se, pero ahora es común como que se ha comercializado la sexualidad, entonces creo que es un tema con lo que muchas personas luchan. Sí, es un tema bastante común, ¿no? Exactamente. Tal vez no muy admitido, pero sí muy luchado, ¿no? Y particularmente como que dentro de la vida de la iglesia, mucha gente creería que esto es solamente una lucha, digo, para alguien que no está en la fe, pero hay muchas estadísticas que apuntan a que esto es un problema de cristianos, no cristianos, sí, ateos, budistas, agnósticos, etcétera, etcétera. Es un problema real y por eso vamos a hablar del problema de la pornografía. Por eso vamos a mencionarlo como realmente un problema. Es verdad. Y pues como todos los podcasts de los 17 episodios que ya llevamos, este no será la excepción. Hablaremos acerca de esto y qué tiene que decir la Biblia al respecto de la pornografía, ¿sí o no? Porque pues al final del día la Biblia toca todos los temas con los que el ser humano puede luchar, lo cual es bien increíble porque a mí eso me impacta mucho, cómo aún es relevante, valga que el podcast se llame Una Fe Relevante, cómo aún es relevante la Biblia para luchas que tal vez son actuales, ¿sí me hago entender? Son modernas, por así decirlo. Es verdad, y mucha gente tiene esta concepción que la Biblia no habla explícitamente acerca de la pornografía, pero la palabra que el Nuevo Testamento usa para la inmoralidad sexual es porneia, que tiene la misma raíz. Y constantemente vemos que la enseñanza de Jesús al respecto, él en el Sermón del Monte y unos versículos después del Sermón del Monte, habla diciendo: ustedes han escuchado que el que comete adulterio, básicamente voy a parafrasearlo, el que comete adulterio peca, pero yo les digo que el que mira una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio. Es decir, es bien importante que las personas no... Bueno, si oyeron eso es un rayo, un trueno, está lloviendo intensamente y hoy estamos grabándolo en un día que para los fans del Barcelona es triste. Eso no tiene nada que ver con el podcast. A todos los fans del Barcelona, lo lamento. Eso fue doloroso. El caso es que la pornografía mucha gente la tiende a racionalizar, como a decir no es tan grave, o hay gente que dice no, pero en la Biblia no habla explícitamente de eso. Y la verdad, el tema sí está mencionado, porque cuando una persona mira a otra para codiciarla en su corazón, ¿qué significa codiciarla? Buscarla o verla como un objeto para satisfacer sus placeres personales, especialmente en este caso sexuales. Y a veces las personas no entienden la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón? Todo lugar o todo momento donde yo uso a una persona para sacar provecho propio, estoy haciéndole un daño a esa persona. Es decir, cuando yo trato a las personas como un objeto y no como seres humanos dignos de respeto, estoy cayendo en lo contrario a lo que debe ser el trato con el prójimo. Ahora, una y otra vez la Biblia nos enseña del error y de las consecuencias de la pornografía en la vida de una persona. Y eso lo podemos ver en la sociedad. Por ejemplo, hay una estadística muy real. Ayer estaba leyendo acerca de
mujer que tiene que tratar con casos de abuso sexual, dice que no ha encontrado un solo caso de abuso sexual donde el abusador no haya estado involucrado con pornografía previamente. Entonces, por más que queramos negar que esto es un problema, por más que hayan muchas personas que lo quieren racionalizar y normalizar, ¿no? Porque realmente tiene connotaciones profundamente dañinas en las personas. Total. También se han hecho estudios de los efectos de la pornografía en jóvenes, especialmente en edades de secundaria, por así decirlo, entre los 12 y 18 y 19 años, y el efecto que tiene en la autoestima, las inseguridades que crea y los efectos sociales que tiene en el trato con las demás personas son innegables. Y cada vez más la edad promedio en la que una persona entra en contacto con la pornografía es menor. Ahorita la media está aproximadamente entre los 8 y los 10 años. Entonces realmente yo diría que hasta que no veamos este tema de la pornografía como un problema de salud pública, no vamos a entender que es realmente grave. Y desde la Biblia tenemos la perspectiva por qué es tan grave. Y la respuesta es porque torna algo que Dios creó bueno en un ídolo, es decir, en el máximo ideal de una persona. Sí. Y cuando ese se convierte en el máximo ideal de una persona, el corazón humano muchas veces tiene rincones oscuros que salen a flote cuando algo como la pornografía como que captura los afectos del corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando la pornografía captura los afectos del corazón? Que no hay límite hasta dónde puede llegar una persona para satisfacer ese deseo. Total. Entonces, es profundamente destructivo. Y hasta que no lo veamos como realmente es, y más adelante podemos hablar un poquito como de eso, pero en esencia es eso. ¿Tú cómo concibes el problema de la pornografía y hablándolo también bíblicamente? Sí, yo creo que primero es bien grave porque vivimos en una sociedad donde está todo el tiempo, ¿no? O sea, ya realmente basta con poner Netflix. Sí, total. y uno encontrarse, porque la verdad yo me he encontrado con cosas que uno dice, ¿qué rayos? Pero sí, esto cualquiera tiene acceso. No lo puede ver mi hermana, ¿sí me hago entender? Sí, total. Y se me hace grave porque han normalizado y han industrializado algo que Dios creó santo y ha perdido lo bonito, la virtud, lo bello que Dios había hecho al volverlo un todo. ¿Sí me hago entender? Y se ha convertido en una industria que se aprovecha básicamente. Las personas que consumen pornografía por lo general no se dan cuenta que están alimentando una máquina. Entonces dicen que la industria pornográfica es de las industrias en el planeta, es multibillonaria. Eso quiere decir que tiene muchos billones de dólares en ingresos al año. Entonces estás hablando que la industria de la pornografía se convirtió en un monstruo que está dominando la manera de pensar de la gente. Total. Entonces tú hablabas de algo que hace que algo valioso pierda su valor, que era un poquito de lo que estábamos hablando. Y hay una estadística importante que me contabas ahorita que no la pudimos discutir bien. Pero sí. ¿Cómo era? Era básicamente que la juventud, y hablando del ámbito cristiano, entre 18 y 29 años, tienen una adicción, un problema constante, recurrente con la pornografía. Es aproximadamente el 50% o si no más de los jóvenes adentro de las iglesias que han admitido tener esta lucha con la pornografía actual. Entonces, antes la estadística era que han visto pornografía, ¿sí o no? Pero ahora es como que luchan constantemente con estas imágenes, con estas cosas. Y la estadística ahora es tanto como para hombres como para mujeres, y lo cual es fuerte porque es una estadística que va en crecimiento lamentablemente, pero bueno. Eso es muy importante verlo a la luz de lo que distorsiona la pornografía. Entonces, a mí me gustaría que mencionáramos unos aspectos rápido, o bueno, lo más prácticos posible de lo que causa realmente la pornografía en la mente de una persona y cómo distorsiona lo que significa la sexualidad humana en realidad. La Biblia representa la sexualidad humana como la demostración de amor de dos personas dentro del pacto de matrimonio, y es algo que realza la dignidad de la persona, pero hoy en día
se ha comercializado como una oportunidad para sacar provecho de alguien más y tratarlo como si fuera desechable. Entonces hay 3 problemas básicos con la pornografía y lo primero es la superficialidad que conlleva. Es un vicio de gratificación automática, es decir, no hay ningún tipo de compromiso de entrega por la otra persona, sino que es una manera de mirar a alguien y objetificarlo. Y yo sé que he dicho esto, pero no podemos resaltar lo suficiente la gravedad de tratar a alguien como un objeto y de tratar algo que fue creado bueno como algo que se convierte en algo que nos domina y nos esclaviza. Entonces deja de ser algo bueno y se convierte en algo opresivo. Sí. Ayer y en estos días vi que una persona adicta a la pornografía es muy probable que diga que lo peor que le pasó en su vida fue ser expuesta a una imagen pornográfica. Y eso es porque esta cultura de la gratificación constante crea en el corazón de la persona esta necesidad de cada vez más por menos satisfacción. Y esto es profundamente grave porque no solamente se desvirtúa lo que es la sexualidad, sino el valor y el placer que hay en la sexualidad. Cada vez se desgasta en la mente de la persona y muchas veces hay un ciclo natural que es: empieza viendo una imagen, después va a necesitar cosas cada vez que antes le parecían escandalosas, ahora le parecen normales y empieza a racionalizar eso, y después el peligro es que eso se puede y muchas veces se lleva a la acción, y es donde vemos casos grotescos de abuso sexual, de violaciones, y todo el dolor, destrucción de matrimonios. O sea, yo he visto cómo la pornografía no solamente destruye jóvenes, sino que destruye matrimonios y destruye niños, producto de alguien que vio pornografía. Tú puedes ver que esta manera de pensar las cosas graves y racionalizarlas hasta que parezcan normales puede llevar al ser humano a cometer las peores atrocidades contra otro ser humano. Y ese es el problema de que sea superficial. Total. Es como una sed, por así decirlo, que se vuelve insaciable y cada vez es como esta bola de nieve que se va acumulando en el corazón, ¿no? de las personas. Y que tal vez al principio es bien fácil decir, no, pues yo lo puedo controlar, o es bien fácil decir, no, pues una vez, pero pues se va acumulando. Exactamente. Y tal vez por eso muchas veces es bien importante no solamente entender el principio bíblico, porque las personas... Sino cómo aplica el principio bíblico a la cotidianidad. Porque al final del día, además de que afecta mi relación con Dios, afecta mi relación interpersonal, ya sea con mi pareja o lo que sea, es bien dañino porque arruina pues la pureza de una persona. Y es profundamente vacío. A eso nos referimos con superficial. Lo segundo, y que va por ese lado, es que es una mentira. Es una mentira. La pornografía vende una idea de la sexualidad totalmente falsa. Totalmente falsa. Entonces, vamos a explorar un poquito cuál es la falsedad de la pornografía. ¿Y por qué te vende una idea mentirosa? Un eticista cristiano, que es alguien que ve la ética desde el punto de vista cristiano, gracias, eso es lo que se dedica, se llama Matthew Anderson, explicaba la paradoja del espectador. La paradoja del espectador sucede en todo. Cuando uno ve una película, cuando uno ve algo a través del lente de una cámara, y es cuando algo cotidiano es grabado, deja de ser, por más que se actúe natural. La paradoja del observador es que convierte cosas cotidianas en cosas actuadas. ¿Sí me hago entender? Entonces las vuelve como ficticias por más cotidianas. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. Tú puedes estar un día en tu casa haciéndote el desayuno completamente normal, pero si entra una cámara, tú empiezas a actuar diferente porque sabes que hay una cámara ahí. Digamos que hay un reality show en mi casa y llegan y yo estoy haciendo el desayuno. Yo voy a actuar, aunque no lo quiera, voy a actuar diferente. Entonces, por el simple hecho de que alguien
interfiera con un acto que fue creado para ser en privado, distorsiona y cambia lo que ese acto representa. Entonces hay una manera muy real en el cual la persona que está viendo pornografía lo que está viendo es una imitación y una mofa de lo que significa la sexualidad. Esa es la paradoja del observador. Total. Nunca va a ver la realidad de lo que significa. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el sexo fue creado para ser un acto íntimo dentro de dos personas que cuando se publicita se profana, se contamina, Sí, se pierde lo que... Se mancha. Exactamente, se vuelve algo que no es, se Sí, distorsiona. Y lo segundo es, y esto es importante, fue hecho para disfrutarse en el contexto del matrimonio con otra persona, y cuando una persona ve pornografía está cayendo, por lo general la pornografía va ligada con la masturbación, que no es sino la práctica de una mentira que destruye la manera en la que vemos algo bueno y se convierte en algo profundamente destructivo. Sí, yo creo que es como conformarnos con el postor más bajo, ¿no? Totalmente. Es decir, hay algo, ¿no?, que fue creado bueno, fue creado con un motivo, con un propósito, y muchas veces caemos en la mentira de conformarnos con lo barato, por así decirlo, lo pirata, lo plagiado que puede llegar a ser todo este concepto de la pornografía y lo que tú mencionabas, porque este placer inmediato tiene consecuencias mucho más duraderas, ¿sí me hago entender?, de lo que es el simple momento. Y una de esas consecuencias duraderas es tu incapacidad de concebir lo que la sexualidad es realmente. Es estar esclavizado a una caricatura de la cosa real. Y yo sé que muchas personas de pronto no cristianas pueden escuchar esto y decir, ay, pero eso es, no sé, retrógrado, o pueden decir que somos unos fundamentalistas, o bueno, no sé qué tantos adjetivos puede haber, pero yo invito a cualquier persona no cristiana que escucha esto, que piense en un momento en el clamor de los últimos años respecto a los movimientos en contra de la violación y la explotación sexual de la mujer. Porque en términos sociales, la pornografía es un factor fundamental en la represión de la mujer, específicamente. Eso no significa que las mujeres no vean pornografía, porque desafortunadamente cada vez, aunque obviamente estadísticamente los hombres son mucho más consumidores, cada generación está creciendo más el consumo por mujeres, por esta sexualización de la sociedad que reduce a las personas a objetos sexuales y no a seres creados a la imagen de Dios. Sí, total. Y eso es una tristeza, porque eso lleva a la objetificación que hemos visto de la mujer. Entonces nosotros hemos ido muchas veces a universidades. Sí, Ajá. total. Y es que no solamente objetiza a la mujer, sino que me vuelve un consumidor del objeto. Entonces por ambos lados... Vas a usarla. Exactamente. Uh-huh. Y lo que veíamos en las universidades, que digamos era exactamente eso. Exacto. Entonces tú en las universidades vas a ver que hay diferentes tipos de movimientos. Entonces una vez estuve hablando con un grupo de jóvenes que algunos hacían parte del movimiento humanista, habían algunas personas parte del movimiento feminista de esta universidad en particular, y yo les hablaba un poquito acerca de la hipocresía de nuestra sociedad, que se rasgaba las vestiduras respecto a cómo la cultura que llaman a veces la cultura de la violación o tanta opresión a la mujer, pero estas mismas personas que abogan por la liberación de la mujer al mismo tiempo tienen en su historial lleno de páginas donde se muestran mujeres abusadas, maltratadas, usadas. Sí. Entonces yo les pregunto, y esto siempre es un punto de conversación importante donde muchos en este movimiento están de acuerdo y ven la hipocresía. Pero ¿qué se hace al respecto si no tienes un fundamento moral para transformarlo? Entonces yo les proponía el dilema a ellos, y era, bueno, si vamos a hablar sinceramente, ¿de qué me sirve a mí rasgarme las vestiduras en una protesta si en mi casa cuando llego tengo el historial lleno de aquello contra lo que digo estar luchando, protestando? Esto es algo a reflexionar, que todos necesitamos reflexionar, específicamente en este punto
a las personas que de pronto no son creyentes y oyen esto y dicen, ¿cómo esto me compete a mí? Bueno, mucho del clamor de la sociedad actual solamente va a encontrar un fundamento firme moral en aquello que profesa el cristianismo, que es: la gente es creada a imagen y semejanza de Dios, por ende no se puede violentar su dignidad en ninguna forma. Y hombre y mujer son coherederos, así lo escribe Pedro, de la gracia de Dios, coherederos en igualdad de condiciones. Y lo que la pornografía hace es distorsiona profundamente eso, y por eso la gente ahora piensa en amor en términos de consumo y no de entrega. Y ya no hay esto de... El romanticismo se pierde, porque si tengo gratificación instantánea, ¿para qué quiero tanto trabajo? Sí, ¿Sí me hago entender? sí, total. Pero ahora pasemos al punto de la iglesia, Ujú. porque tú acabas de mencionar que algo muy real. Sí. 50% es lo que conocemos, pero Total. tú De y los que yo... lo admiten, ¿no? Porque fue una encuesta de los que lo admitieron. Totalmente. Pero ¿cuánta gente de pronto escucha este podcast que está dentro de la iglesia y está consumida en la pornografía? ¿Y cuán condenador es eso para uno? Sí, yo creo que, bueno, se me hace que es el peligro también de todo esto, es que es bien silencioso, puede ser bien silencioso. Entonces uno lo puede ocultar y no decir nada al respecto y dejar que esto se acumule y se acumule y se acumule. Pero Total. hablando ya a la iglesia, ¿no? Al cristiano, siento que no hay lugar lo suficientemente oscuro, aunque suene un poquito cliché, que la luz de Jesús no pueda transformar. Y yo creo que una manera de enfrentarlo es atacándolo directamente y reconociendo mi condición y que necesito un Salvador. Eso es totalmente cierto. Yo creo que tú y yo tenemos personas en común que hemos visto luchar con esto. Yo hablando con jóvenes, he visto el suplicio de la pornografía, la culpa que causa. Y yo creo que necesitamos proponer herramientas prácticas para que un joven que esté escuchando esto sepa que la pornografía se puede vencer. No es un enemigo imbatible, por más poderoso que sea. Gracias a Dios también tenemos testimonios a lo largo de toda la iglesia cristiana de personas que en la gracia se han sobrepuesto a esto. Y yo creo que lo que tú decías se puede resumir como en 3 consejos básicos que yo le daría a un joven o a un adulto que esté luchando con esto. Y el primero es: el placer superficial solo se puede sacar con el poder, como un escritor lo puso, el poder expulsivo de un placer mayor y un placer real. Y ese placer se encuentra en vivir para aquello para lo cual fui creado. Y todos nosotros fuimos creados para adorar. Y la adoración es amar algo más que todas las cosas. Y cuando el poder transformador de Jesús toca mi vida, el amor de la pureza, Sí. de la salvación de Dios, tiene el poder para expulsar los placeres vacíos y superficiales, como la pornografía, que nos sacian, porque la pornografía puede dar un placer momentáneo, pero nunca una satisfacción real. No. El Evangelio es la historia de cómo el amor inagotable de Dios nos da un nuevo corazón para amar realmente y para estar satisfechos realmente. Lo segundo es practicar las herramientas que tengo a diario para pelear contra eso. Es decir, hay algo que en la teología se denomina medios de gracia. Medios de gracia es: Dios nos dio un set de herramientas a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, y solo funcionan si Él es la fuerza que nos impulsa a hacerlo. Y es buscar en la palabra,
la realidad acerca de la vida. Por eso hacemos este podcast, porque sabemos que hay muchas personas que luchan. Nosotros mismos hemos luchado con diversos temas a lo largo de nuestra vida y continuamos luchando, pero lo que nos saca a flote en cualquiera que sea la situación es ver la vida desde la perspectiva bíblica. Entonces, creo que eso sería lo segundo. Y lo tercero es, necesita hablarlo con alguien. Exacto, sí. Lo tercero es, Dios nos pone en una iglesia que es una comunidad de gente que está en un camino, y como lo hablábamos con Sam Alberry, ningún tema puede ser no hablable, Sí. por así decirlo. No podemos mantener algo en la oscuridad porque va a crecer. Exacto. Y si Dios me puso en una comunidad de personas que están en este camino de la fe, tengo que buscar ayuda en esa comunidad. Sí, total. Lo increíble de la iglesia, en su esencia, por así decirlo, yo creo, y es algo que he estado estudiando en un libro de Francis Chan, es que es el lugar donde yo más libre puedo ser, donde yo más sincero puedo ser, exactamente. Entonces yo creo que muchas veces hay este temor en las personas de quién soy yo, de no, tengo esta posición en la iglesia y qué pena que sepan que yo lucho con esto, pero al final del día la iglesia es este cuerpo para que nos encamina como diría el peregrino, a la ciudad celestial. Uh-huh. Y no hay excepción. Yo creo que no porque estoy en X o Y posición el diablo no ataque mi vida, y no porque yo esté en X o Y posición tengo que ocultar mi debilidad delante de Dios. Y que todos luchamos en cierto sentido con el área moral. Exactamente. De X o Y manera. Exactamente. Y yo creo que entre más oculto se mantiene la lucha de una persona, más prevalece, más crece. Total. Entonces yo creo que estas tres cosas, esto de el poder expulsivo de un amor real, como lo pone, no me acuerdo qué autor, pero no es mío, solo quiero exponer que solamente un amor real puede destruir un amor falso y superficial. Lo segundo es que ese amor me impulsa a usar herramientas básicas, como por ejemplo, si yo sé que yo no puedo tener un celular con acceso a internet, no lo voy a tener. Si yo sé que no puedo andar sin alguien que supervise lo que hago, una de las cosas que a mí más me parece increíble es algunas de las personas que uno más respeta y admira, uno no lo creería, pero tienen oficinas donde su puerta está abierta siempre, en su casa ponen el computador de tal manera que cualquiera pueda ver lo que están viendo, a poner filtros, etcétera, etcétera. Si yo no puedo tener redes sociales sin caer en ver páginas pornográficas, pues mejor no tener redes sociales. O sea, son decisiones que solamente pueden ser impulsadas por ese amor, esa experiencia de ese amor real en Dios y de esa libertad. Y esa libertad se lucha por cultivar cuando se experimenta. Y lo tercero es hablar con aquellos que están en este mismo camino de fe y buscar ayuda. Entonces, ahí nuestro primer episodio de esta segunda temporada. Así es. Pues bueno, Pipe, qué increíble podcast el de hoy, la verdad. Y que esto sea simplemente aquello que, si tal vez están luchando, los lleve a actuar, ¿no? Total. Los lleve a poner, o sea, a tomar acción, pues, frente a este asunto. Y pues bueno, yo creo que sería todo por el episodio de hoy. Pues. Y que recuerden que no hay un lugar de oscuridad tan profundo para el cual la gracia de Dios no sea más profundo. Siempre hay que correr a la cruz. Totalmente. Pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan en este día. La verdad, qué increíble. Y bueno, pues como saben, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Una Fe Relevante. Así es. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.